Saludos, muy buenas noches a todos y todas, cada uno de nuestros amigos y amigas que se han conectado hoy, jueves, en esta noche, para conocer un tema más sobre derecho laboral. Y hemos invitado a un personaje, a un abogado de lujo. Tengo y tuve el honor de ser su amigo y su compañero de aula de la maestría de Derecho Laboral en la Uniandes. Es una persona con mucha experiencia, litigio en el campo laboral. Él es el abogado Marco Antonio Misquiri, magíster en Derecho Laboral. Y lo hemos invitado el día de hoy para que pueda hablarnos un poco sobre el visto bueno. El trámite de visto bueno tiene varias causales, pero principalmente hay dos causales, que son las que el empleador utiliza muy comúnmente para poder presentar en contra del trabajador ante la autoridad de trabajo respectiva, y son las causales 1 y 3 del artículo 172 del Código del Trabajo. Esto es, por faltas repetidas e injustificadas de asistencia, faltas repetidas de impuntualidad, abandono en el puesto de trabajo por más de 3 días consecutivos y dentro de un periodo mensual de labor. Eso dice la causal número 1. Y así como la causal número 3, un poco difícil de demostrar, por cierto, que el abogado Misquiri nos va a hablar de esto, es la falta de probidad. En todo caso, el abogado Marco Antonio Misquiri, aquí presente, demos la bienvenida. Abogado Marco Antonio, estamos aquí esperándole. Conecte el micrófono. No. Hola, Marco Antonio. ¿Cómo está, doctor Jan Robles? Buenas noches. Me Muchas halaga gracias con por tu aceptar palabra. esta invitación a este conversatorio virtual más de derecho laboral. Le decía a nuestros amigos que esta noche vamos a tratar un tema muy especial, que es el trámite de visto bueno, las causales 1 y 3 del artículo 172 del Código del Trabajo. Y en ese aspecto, hermano, tú con gran experiencia en el campo laboral, en el litigio, te has topado con varios procesos administrativos de visto bueno, así como la asesoría debida para tramitarlas, tanto a favor del trabajador como a favor de la empresa. Cuéntanos, hermano, la cancha es toda tuya. Bienvenido. Primeramente, agradecerte por esta invitación a este humilde servidor. Me halagas con tus palabras. En verdad, un estudioso, nomás un estudiante del derecho, siempre lo he dicho, y lo mantendré hasta el último renglón de mi vida. Estudioso del derecho. Muchas gracias a las personas también que están conectadas. Sí, vemos, primerito tenemos qué es el visto bueno. O sea, veamos qué es un visto bueno. A mi criterio, de lo que he podido obtener de los conversatorios con varios juristas y de lo que ha dejado establecido y que ha establecido la doctrina, yo he determinado que el visto bueno es el tipo de sanción que el empleador, en este caso estamos hablando en favor del empleador porque es la aplicación del artículo 172, 1 y 3. Es la sanción que el empleador aplica a un trabajador, o sea, pide que se aplique una sanción a un trabajador por una falta que considera que ha incurrido en el mismo. Ese es el visto bueno, pero más allá de esto, vemos que el visto bueno tiene un nacimiento. El visto bueno es conocido en nuestro medio aquí en el Ecuador ya por los años de 1928. Cuando por primera vez se da inicio con un decreto presidencial a la ley sobre contrato individual de trabajo. Y ahí nace esta figura, pero lo cual empiezan a encuadrarse en sus causas en 1930. Pero no es, con todas esas reformas por el transcurso de los años, no es menos cierto que en el año de 1971, por primera vez, ahí sí se lo denomina como visto bueno dentro del Código de Trabajo. En este caso, en nuestro Código ecuatoriano, el Código de Trabajo ecuatoriano. Y se es contrapuesto como un requisito para la terminación de un contrato de trabajo. Sí, pero ese visto bueno conlleva a un trámite, o sea, no vemos para empleador ni para trabajador
que un trámite sea tan fácil de llevar, tiene un procedimiento. Vemos que este visto bueno tiene un procedimiento que debe cumplirse. Ahora, por la causal que nos toca hablar en este momento, es la 1 y 3. Y vemos que el artículo 100, previo a ello, el 169 del Código de Trabajo, lo determina en sus causas para la terminación del contrato individual de trabajo. O sea, el contrato de trabajo individual termina, y en este renglón en esta parte nos vamos al numeral 7 de dicho artículo. Termina por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 del Código de Trabajo. Y ahí nos vamos a las causales del 172. Artículo 172 establece las causales por las que el empleador puede dar por terminado, o sea, puede solicitar la terminación del contrato de trabajo y esta tendrá que ser decretada bajo un estudio de fuerzas y probanzas y dentro de un trámite, pues, que no debe pasar de 30 días, por cierto, y eso sería otro tema importantísimo de hablarlo. Y ahí vienen las causales, que son la 1, que es la que nos vamos a enfocar, y la 3. Pero la causal 1, como queda establecido, es por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad, de asistencia a trabajo o por abandono de esto por cierto tiempo, por mayor a 3 días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan sido producidas dentro de un periodo mensual. Pero este numeral del artículo 172, vemos que no solamente tiene una causal, está dividida y son varias. Vamos a ver, la primera es por faltas repetidas e injustificadas. O sea, faltas repetidas e injustificadas que más adelante en el mismo artículo, en el mismo numeral, ha dejado establecido que son más de 3. De puntualidad repetida e injustificada. Asimismo, deja establecido el mismo numeral que dice por faltas repetidas de puntualidad. No solamente es porque no ha ingresado a laboral, sino por falta de puntualidad por más de 3 días. Esa es la segunda causal dentro de esta misma causal, valga la redundancia. Pero, ¿cómo podemos determinar lo primero, repetidas e injustificadas de asistencia o de puntualidad? De asistencia es cuando no asisten a trabajar. De puntualidad es cuando no llega puntual. Todo tiene su límite para esta relación obrero-patronal. Pero el artículo 45 es clarísimo cuando nos habla de las obligaciones del trabajador que debe estar a tiempo en su lugar de trabajo. En nuestro país, por lo general, de lo que yo he escuchado de la experiencia propia, ha quedado establecido que muchas personas dicen, no, yo tengo 5 minutos, 10 minutos de gracia. Esa ley de gracia, esos minutos de gracia, salvo que esté por norma expresa en un reglamento interno o en una ley interna de la institución donde labora el trabajador, pues quedará establecido como tiempo de gracia. De ahí el resto, la ley es clara y establece que debe trabajar a tiempo puntual, y eso lo establece en la puntualidad. Pero continuando con el mismo artículo y el mismo numeral, ha quedado establecido, y esto es lo que más abunda en nuestra legislación, es por abandono del trabajador a su puesto de trabajo por más de 3 días dentro del periodo. Ahora bien, la pregunta que me hiciste es clara. ¿Qué he visto yo? ¿Qué hemos visto muchos abogados en libre ejercicio que actuamos en esta noble profesión y en especial en esta noble materia que es la laboral? Esta noble materia laboral tiene un carácter sumamente social. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que ser cuidadoso. Lo que yo podría decir de mi experiencia propia es que este trámite el empleador sí lo tiene como causal para dar por terminado el contrato de trabajo. En muchos casos que yo me he encontrado, pues el trabajador, hay ciertos empleadores que dicen, no, es que yo no puedo hacer porque el trabajador tiene el indulto por labores, que es lo más favorable al trabajador. Y ahí, si leemos la ley, siempre yo les he dicho, no, no es eso, es la aplicación de la norma ley, hay que saberla aplicar. Es un procedimiento que tiene que darse dentro de 30 días. Es un procedimiento que no se lo puede
solicitar y citar al trabajador más allá de los 30 días. Es un procedimiento expedito, inmediato. Es un procedimiento que el inspector de trabajo debe comparecer para mi criterio, hacer su función de inspector de inspeccionar, de ir, de revisar y hacer lo que establece el código. Investigar. Pero en nuestro medio, de doctor Han ha estado en ese puesto, pues, mayor claridad podría decir anteriormente, creo que entre la promoción, cuando usted fue autoridad, creo que en su promoción creo que fue la última, no es porque está usted presente, pero fue la última en que concurrían a los puestos, a los lugares de trabajo, a las empresas. Ahora las famosas investigaciones se hacen dentro de un escritorio y dentro de una institución que lastimosamente se basan en el coger, en que tienen que llevarse las pruebas donde ellas. Y muchas de las veces vemos que existe fuerza, vamos a ponerlo en este sentido, de parte del empleador, pues, y simplemente actúa con lo que él tiene, pero el empleado, el trabajador muy poco tiene sus pruebas. Y es allá donde muchos trabajadores, yo en especial me ha tocado que he solicitado a la autoridad que se haga la investigación allá en el campo. Vamos a que vean ustedes cómo infringen la norma laboral, cómo infringen el artículo 64, cómo no hay unas marcaciones, cómo todo es especial, o sea, cómo me acusan con algo que no es verdad. Pero el inspector de trabajo se ha ratificado en mis casos. De los 10 que he tenido, 9 no se ratifican, que debe ser aquí, debe ser aquí, que debe ser aquí, y un montón de problemas, de pretextos que ponen, y es aquí, es aquí. Creo que de los 10, uno sí he logrado que se trasladen al campo para que hagan el verdadero trabajo, lo que dice el código, la investigación. Entonces, ahí he logrado determinar, he logrado que la autoridad pueda ver, puede inmediar, a través de su inmediación, puede determinar que la falta se ha incumplido, pero no por parte del trabajador. Porque muchas veces también es una arma de abuso, pero no todo es abuso. Lo que sí yo puedo decir también es que en nuestro pensar da de que cuando la ley permite el abuso, sea la parte trabajadora o sea la parte empleadora, pues se vale de ese espacio. Claro. Hecha esta investigación, el inspector de trabajo tendrá que emitir su resolución. No debe ser más allá de 30 días porque los que estudiamos derecho laboral sabemos que existe abundante jurisprudencia y que si se transgrede los 30 días, si pasa los 30 días, perdón, transgrede un derecho también del trabajador. Entonces, debe primero probarse y la otra parte debe defenderse con pruebas que muy pocas veces las va a tener el trabajador. Pero también ahorita con el COGEP exige que quien presenta la solicitud debe apuntar todas sus pruebas y actuar todas sus pruebas y demostrar fehacientemente que la falta fue incumplida, fue ocasionada por el trabajador. Eso es lo referente a la causal 1. Lo referente a este tema mismo, si lo vemos ya en materia judicial, honestamente, te puedo decir, tengo experiencias propias que en ocasiones ya creo que no tengo ni vesícula ni bilis para poder soportar ahí situaciones de que la jurisprudencia, con decirte, tengo un caso práctico recién, que a un juez le apliqué la prescripción, le demostré con hechos la prescripción, pero el juez no tuvo para dónde correr la otra parte y corrió para el código, el COAP, y dice que no opera la prescripción porque eso está a cargo del inspector y que eso es un trámite administrativo y que el inspector debió haberlo todo así. Y si el inspector se demoró más de 30 días, no opera la prescripción. O sea, es algo, ahí sí puedo decirlo y se lo dije, traído de los cabellos, porque la norma laboral es clara, y cuando existe la norma laboral está legislada propiamente para su procedimiento, pues no entra otra norma y así lo ha dejado establecido cada norma. En este caso especial, la legislación laboral tiene su procedimiento y ese procedimiento está establecido en el 183 del Código de Trabajo. ¿No? Sí. Ya. Pero así nos encontramos. También nos hemos encontrado con sentencias que sí han clarificado esto,
han ahondado más todavía en criterios, han dejado establecido el incumplimiento de la falta que comete el trabajador. Pero la falta, hay muchos trabajadores que yo he visto de mi vida personal que establecen, dicen, no, se enfermó mi hijo, se enfermó mi hermano, no tuve con quién dejar a mi hijo en la casa, entonces por eso falté, por eso llegué atrasado. Y yo ya con eso es justificado. La verdad es ahí donde establece la norma laboral que debe ser justificado fehacientemente. Cuando son atrasos, deben ser justificados y el empleador debe aceptar la justificación. No solamente yo la justifico por algo simple y ya el empleador tiene la obligación de aceptarla. Tengo que justificársela y el empleador tiene pues que revisarlo, analizarlo, ver y ser aceptada. En el momento que ya es aceptada, pues ya no se incurre en la falta a esta norma. Pero muchos cometen el error de no justificarlo, simplemente con decir, no, yo estuve enfermo. No, hay que justificarla. Para eso también el mismo Código de Trabajo ha dejado establecido en su artículo 177 que tiene la obligación el trabajador de justificar, no solamente ante el empleador. Por eso el código es bien claro, no solamente ante el empleador, sino ante la Inspectoría de Trabajo. Porque también me he encontrado con casos que el trabajador dice, no, yo fui a justificarla, ellos me cogieron el certificado médico de a la empresa, pero nunca me pusieron un recibido, nunca me dieron una copia y ahora me dicen que no es justificado. Entonces, es ahí donde viene pues el asesoramiento y se le dice que justifiquemos como dice el código, hagámosle conocer mediante una notificación al Ministerio de Trabajo, hagámosle conocer pues sobre la falta que yo he justificado y le apuntamos también la justificación. En el evento que el empleador quiera hacerse el desentendido, que nunca ha sido notificado con la falta que yo incurrí, ya tengo el soporte del Ministerio de Trabajo. O sea, la salvedad para cualquiera de las dos partes existe. La salvedad existe. Muchos no la actuamos y nos confiamos. Y ahí es donde yo siempre digo, el empleador o la persona puede justificar, puede perdonar, puede dejar pasar, puede hacerse, vamos a hablar comúnmente de la vista gorda, cuando desee, pero no está en su obligación de respetar o hacer lo que considere cuando no desee. Si el empleador quiere aplicarle la norma a ese trabajador por la falta que incurrió, pues tiene su derecho. Para eso está la legislación, para que no se la atropellen ni se la menoscaben. Bien, Marco Antonio. Sí, de ahí Adelante, en lo demás, continúa. pues eso es lo que vemos en la causal 1. La causal 3 es importantísimo. La causal 3 es importantísimo, ya que nos habla la causal 3 que es por falta de probidad o conducta inmoral del trabajador. Pero en muchas ocasiones yo he visto profesionales que se enmarcan en que la falta de probidad debe ser probada primerito ante una indagación previa ante la fiscalía. Y no es correcto, porque aquí estamos hablando de un derecho social. Entonces, la falta de probidad ya ha sido tema tratado por la Corte Nacional de Justicia. Y la legislación laboral, claro que no ha definido formalmente qué se entiende por falta de probidad, pero sí se puede decir que la falta de probidad ha quedado establecida en innumerables sentencias y en jurisprudencia, que es la falta de honradez, de integridad y de rectitud en el actuar de un trabajador en el desempeño de sus funciones. Y no como muchos se ha venido hablando de que primero una falta de probidad que debe ser, o la conducta inmoral debe ser tramitado primero, tener el resultado de un fiscal. No, es un derecho social y ya ha quedado determinado en innumerables sentencias, que es cuando el empleador, ya por la manera de actuar, por la falta de honradez, por la falta de rectitud, por una actuación impropia, ya pierde la confianza del trabajador, y en ese sentido que puede aplicarse, también tiene que tener pruebas fuertes y verdaderas. La conducta inmoral que va pegada a este es observar una buena conducta durante el trabajo. Pero ¿solo ahí en el Código de Trabajo establece? No, la conducta también
para que el trabajador pueda regularse en su relación laboral con un empleador, está como obligación en su artículo 45. Es obligación del trabajador en su literal D, donde dice observar buena conducta durante el trabajo. O sea, está en obligación el trabajador de observar buena conducta durante el trabajo. Pero una conducta inmoral podríamos decir, un ejemplo social, que incurre en no actuar con una conducta recta, sino que podríamos decir que da espectáculos obscenos, denigrantes, palabras obscenas, impropias contra compañeros, contra usuarios en alguna empresa, contra clientes, contra el empleador. Es lo que evidentemente una conducta inmoral grave. Podría ser hasta calificado como un acto temerario que afecta la seguridad de los trabajadores, de sus propios compañeros y el malestar de su entorno. Entonces, eso es lo que vemos de estos dos numerales del Código de Trabajo, sino que radica una diferencia que al conversar con Diego Hans y para conocimiento de todo, pues es bonito, siempre el numeral 3, la causal numeral 3, es bueno tratarla con todos los numerales del artículo 172. ¿Por qué? Porque existe ese numeral 3, tiene una gran diferencia para que la defensa del trabajador pueda actuar. O sea, ahí existe una gran diferencia, ya que la jurisprudencia ha dejado establecido sobre los plazos, sobre los términos y el tiempo que debe actuarse un visto bueno por todas las causales. Pero hay una diferencia en la causal 3. En todas ha quedado determinado que es un plazo de cómputo de un mes. Pero hay una excepción, toda regla tiene su excepción. En la causal 3, cuando es solicitada únicamente por la causal 3, pues ha dejado establecido una jurisprudencia. Y para eso tenemos una gaceta judicial muy antigua, de mayo de 1990, publicada en el registro oficial incluso, 365, del 21 de julio de 1998, está publicada. Y es establecido que en los casos del numeral 3 del artículo 172, esta falta de probidad o conducta inmoral del trabajador como causa para solicitar el visto bueno, el tiempo deberá computarse desde la fecha en que el empleador o su representante tuvo conocimiento de los hechos. O sea, te pongo un ejemplo, un trabajador faltó 1, 2, 3, 4, 5, los 20 días, los 15 días dentro del periodo del mes de febrero. Y el empleador dice, ahorita en abril inicia el visto bueno, mire que yo recién me entero. No, esa es una causal, es la causal 1. Ahí no hay que usted recién se entere con un informe, como muchos veo que hasta la actualidad lo hacen. Hacemos un informe que ahora en abril, el 1 de abril, día 1 de abril, me enteré por recursos humanos y ya con eso nos queremos valer esta jurisprudencia. No, es incorrecto. Ahí la defensa técnica del trabajador debe actuar y decir, ¿saben qué? Un momento, esa es una causal distinta. La excepción a la regla está solo para la causal 3. Ahí sí es. Vamos a poner un ejemplo que el trabajador incurrió en una falta que no tuvo conocimiento del empleador. Una falta de probidad, una conducta impropia del trabajador, pero que eso conllevó a situaciones que vinieron a comentarios hasta que llega un momento que la falta que se cometió el 15 de enero del 2023, el empleador viene y se entera, recién toma conocimiento, ahora vamos a poner el 12 de abril. Toma conocimiento el empleador o su representante y dice, ¿sabe qué? Miren, en esta fecha me hacen conocer esto y conozco mediante informes y videos y cartas, tal vez alguien se quejó algo y dice, mire, conozco esto recién, entonces yo voy a aplicar la causal 3. Podemos tener una causal para aplicar, abogado, porque esto no puede seguir. O sea, si yo me hubiese enterado en ese momento hubiese actuado, pero me entero recién, ya han pasado más de 30 días, quizás no le podamos hacer nada a ese trabajador, pero este trabajador no merece que esté en mi fila porque a más de lo que él propiamente se daña su reputación, se daña su buen vivir, pues me está contaminando y me está dañando el prestigio de la empresa, más allá que de la contaminación de los demás trabajadores, me está dañando el prestigio de la empresa. Entonces, ahí sí cabe la aplicación, ahí sí corren los 30 días, como pusimos como ejemplo, que recién tuvo conocimiento el 12 de abril,
tiene hasta el 11 de mayo para poder notificar o citar al trabajador con el inicio ya por parte del inspector del visto bueno. O sea, esa es la diferencia que existe en base a plazos que establece la norma legal para que no opere la prescripción que también está establecido en el Código de Trabajo. Eso es lo que te puedo decir, Hans. Podemos comentar, podemos ver si es que algún tema en especial o alguien de aquí, algún colega de los que estamos aquí ven que han tenido algún tema especial y podemos dilucidar exclusivamente con jurisprudencia para ver qué podemos diferenciar de las situaciones que emiten la sentencia a los jueces, porque más allá del visto bueno, que la resolución sea favorable, si es favorable al trabajador, pues, y si el empleador hizo una consignación de un sueldo de un mes, si es favorable al trabajador, pues el trabajador, ¿qué es lo que gana? Es premiado con su reintegro a su puesto de trabajo y ese mes que está consignado, entrégueselo al trabajador. Si no es favorable al trabajador y el visto bueno es concedido al empleador para que termine, el inspector de trabajo ordenará que en ese momento se terminen las relaciones laborales. Ojo, en ese momento. No me he topado con dos empleadores que, bueno, como me ordenaron, yo lo inicié el 15 de marzo, yo le pongo fecha de salida 15 de marzo, le hago en el día Malabar y le pongo fecha 15 de marzo. No, es en ese momento que el inspector dice, en este momento resuelvo la terminación del contrato de trabajo. Entonces, como ganó el empleador, pongámoslo así, a grosso modo ganó el empleador, pues esos valores que fueron consignados cuando hay suspensión del mes es reembolsado al empleador porque era como una garantía, era una caución, nada más, es reembolsado al empleador y el empleador pues ya no va a recibir ese trabajo, sino que en esos factos le termina el contrato de trabajo. Ese trabajador obtendrá una liquidación solo con sus derechos laborales adquiridos. Ese también es otro tema larguísimo. Los derechos laborales adquiridos como 13º, 14º, vacaciones y algún tipo de remuneración que haya tenido. Eso es lo que conllevaría su liquidación de finiquito, más no iría ninguna indemnización ni ninguna bonificación. Eso es lo que te puedo decir, Hans, y estamos prestos para ver qué podemos conversar y yo también aprender no solamente de ti, sino de los que estamos aquí en este panel viendo la situación para ver si es que en algún momento esto se perfecciona. Todo es a la perfección en algún momento. Nada es perfecto y todos estamos allá. No, tú has hecho una introducción muy específica, muy técnica. Has hablado con casos específicos, teorías, prácticas, en el tema del área administrativa ante la autoridad de trabajo, como es el inspector. Sí, alguna ocasión yo tuve la oportunidad de participar a través del cargo de inspector, de conocer estos temas. Y tú sabes, ¿no? Puedes ver temas de forma imparcial. Unos tendrán la razón, otros no. Tú sabes que en todo proceso hay ganadores y perdedores. Pero un trámite de visto bueno es prácticamente la mayoría quien lo presenta es el empleador. ¿Por qué causal? Por la que acabas de tú traer hoy a colación, que es la 1. Por las faltas repetidas que son... La causal 1, tú sabes que hay tres causales unidas, ¿cierto? Por faltas repetidas, ¿de qué? De puntualidad. Tú llegas atrasado, tú bien acabas de decir, como casos de ejemplo, que nosotros los ecuatorianos tenemos esta costumbre, tengo 5 minutos de gracia, 10 minutos de gracia. Yo quería acotar algo también en ese aspecto. ¿Por qué se viene esta costumbre o esta cuestión, estas palabras que tenemos 5 minutos de gracia? Porque las instituciones públicas, tú lo sabes, Marco Antonio, las instituciones públicas siempre han tenido estos minutos de gracia. Como tú lo has escuchado de algún familiar, un amigo, creen que para el sector privado también se aplica. Pero allí vale lo que dice el reglamento interno. Si el reglamento interno no prevé tal circunstancia, no aplica. Son 5 minutos de atraso. Lo otro son las faltas. Hoy día me enfermé, no presenté el certificado médico, tomaste también ese ejemplo. Falté 2, 3 veces, yo puedo ser objeto de un visto bueno. O la cuestión más común, el abandono. Ya no voy más a trabajar, ya no me gusta ese trabajo, o me fui a otro, y el empleador tiene la facultad de presentar el trámite de visto bueno. Pero en tu experiencia, Marco Antonio, entiendo yo que también has manejado trámites de visto bueno,
que has tomado también como ejemplo el caso de un inspector. Entiendo que ahora los inspectores de trabajo de nuestro país, nosotros sabemos que en Guayaquil, en Quito, hay cierta diferencia en el procedimiento. Y ahora tenemos un acuerdo ministerial que nos dice cómo debemos llevar los trámites de visto bueno. Pero en la práctica no se da. Como por ejemplo, tú ya tienes que, el inspector, perdón, ya tiene que después de la audiencia dictar su resolución. Y eso no ocurre. ¿Te ha pasado alguna vez? Tú me dices alguna vez, Hans. Todas las veces ha pasado. Todas las veces. Cuando uno anda por el empleador, pues uno debe aplicar lo que dice el jefe. Y el impulso procesal corresponde a las partes. Y es ahí donde Hans, por eso yo hice mi introducción, que uno ya creo que vesícula muchos abogados no tenemos, cuando lo que hacemos, especialmente los que hacemos en esta área laboral, porque nos toca andar primero mendigando y luego ya hasta enojándonos para que el inspector cumpla con el procedimiento no solamente impuesto por el propio ministerio rector, sino por lo que establece la norma legal, que el inspector de trabajo, o sea, creo que son raras excepciones, que hasta ahorita no lo he visto, pero no puedo decir que son todos, porque tampoco no me ha tocado trámites con todos, pero sí son muchos. O sea, en la práctica que he tenido, podría decirte que son todos los que me ha tocado a mí, que tienes que andar ahí para que cumpla. No hay un procedimiento en el Código de Trabajo. Sí hay un procedimiento y están determinados los plazos. Y en base a ese procedimiento que está establecido en el propio Código de Trabajo, en base a ese procedimiento, pues, es que el inspector debe resolver, debe actuar en base a ese procedimiento. Pero de ahí a que el inspector actúe en base a ese procedimiento, muy difícilmente lo hace. O sea, no lo hace. En el Código de Trabajo, si vamos a ver, está determinado, hasta que leas el código. Dentro de este grupo hay abogados y abogadas que tengo el honor de conocerlos a través personalmente o de forma digital. Saludos también a todos. Quienes quieran participar, pueden hacer su manito para que podamos interactuar. Bienvenidos todos. Adelante, Marco Antonio. Sí, mira, existe el procedimiento en el que creo que estamos coincidiendo en el que establecido en el acuerdo ministerial 219-2021. Sí, pero ese procedimiento está establecido bajo las normas y los parámetros que establece el Código de Trabajo. O sea, el Código de Trabajo queda establecido en el artículo 621. Y ahí establece el procedimiento que debe actuar el inspector de trabajo, sino que ¿cuál es la situación en nuestro medio? En nuestro medio dicen, no, porque no ven la palabra, este procedimiento debe regirse el inspector de trabajo. No, no lo hacemos. O sea, no existe un procedimiento más expedito que conste establecido en el Código de Trabajo, más expedito, que es el procedimiento para el visto bueno. Y no sé si me permite un segundo leer para que veas la coincidencia que hay con el acuerdo ministerial. El artículo 621 del Código de Trabajo dice, solicitud del visto bueno. El inspector de trabajo que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado el contrato de trabajo por alguno de los determinados en el artículo 172 y 173 de este código, y ahí empieza el procedimiento. Notificará al interesado dentro de 24 horas. Hemos establecido un día. O sea, él recibe, tiene que calificarlo y notificarlo dentro de un día. Eso lo dice aquí.
De ahí, en ese instante que lo notifica, dice concediéndole 2 días para que conteste. ¿Quién? El trabajador. Y ahí vamos 2 días adicionales. Con la contestación o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro, no dice después, del 3er día, otorgando o negando el visto bueno. O sea, dentro del 3er día. Si vemos el procedimiento legal debe ser dentro del término, no más allá de 6 días. Está establecido. Pero, ante esto, el acuerdo ministerial 19-2021 MDT también recoge lo mismo. Dice, elaborar, en el numeral 1, elaborar y presentar la solicitud de visto bueno. Adjuntar toda la documentación, le aplican el artículo del COGEP como una demanda, como el artículo 142. Adjuntar todas las pruebas y todas con las que se crea sentido para que se tramite el visto bueno. Y el numeral 2 dice una vez que haya sido designado el inspector de trabajo mediante sorteo, debe calificar y solicitar y ordenar la notificación al accionado. Y este es el pequeño vacío que crea el acuerdo ministerial. O sea, no te pones, ¿sabes qué? Tienes 24, 48 horas para que sea y sorteado, designado un inspector. Más allá de que lo sobreentendemos, queda sobreentendido, de que tú una vez que presentas el visto bueno, en ese momento pues ya te designan un inspector, ya hay el sorteo y te entregan a ti el acta de sorteo, ya tú ya te vienes con el acta de sorteo, que muy poco ahora lo hacen, ahora con ese sistema que dicen mañana sorteamos, o solo lo dejas presentado el día y mañana lo sorteamos. Bueno, ese es un invento porque la verdad ni el mismo ni el procedimiento que han hecho en el acuerdo ministerial queda determinado eso. Entonces, y eso, por eso yo empecé que cuando la ley permite un abuso, cualquiera de las partes puede usar. Y aquí existe un espacio que permite un abuso. Y ahí dice en el numeral 3, dice, en 24 horas se deberá notificar a la parte accionada con la solicitud. O sea, ya vemos que nuevamente se enfrasca y llega al artículo 621 del Código de Trabajo. Y dice en el numeral 4, dice, en el término de 48 horas el accionado debe contestar y fundamentar su defensa, acompañando los documentos habilitantes que permitan la acreditación de sus hechos narrados. O sea, debe actuar conforme al artículo 169 del COGEC. Lo vuelve al trámite, al procedimiento del COGEC. Sabes que tú actúas con tus pruebas. Si tú alegas algo, primerito para ejercer tu defensa y contradecir la otra parte. Y si tú tienes algo que alegar, probar tus alegaciones. Eso es lo que establecí. Le dan 2 días al citado llamado en este procedimiento. Dice, luego, sí, y aquí viene el segundo vacío que hay en él. Luego el inspector de trabajo fijará día, fecha y hora para convocar a las partes a una diligencia de investigación. O sea, no deja establecido en este acuerdo ministerial. ¿Sabes qué? En este acuerdo ministerial no deja establecido. Tiene el inspector de trabajo, una vez después, transcurridos los 2 días de la contratación, tiene 24 horas, 72 horas, 5 días, un mes, un año, el tiempo que le den. Y de ahí usted tiene la obligación, dentro de ese plazo, dentro de ese término, fijar fecha, día y hora que no puede pasar más allá de 3, 4, 5, 6, 7, 8 días para que todo se frasque dentro de los 30 días. Sino que aquí vemos otro vacío del acuerdo ministerial. Y dice en el numeral 6, la audiencia se efectuará en 2 fases. No dice la audiencia deberá efectuarse en 5 días después de haber presentado el visto bueno, de haber sido citado. No, o sea, deja los vacíos. Y estos vacíos son aprovechados por ciertas personas para esto del COGEC, que es la primera fase de saneamiento, exposición, secciones previas, fijación de los puntos de debate, pruebas y alegatos. Y es verdad, en el numeral 7 establece, al finalizar el inspector elaborará una acta con la transcripción que deberá ser suscrita por él y las partes, con los informes realizados y la grabación de diligencia. Asimismo, deja establecido que es ahí donde el inspector debe pronunciar su resolución de manera oral. Y ahí recién abre un nuevo término, en el numeral 8. En un término de 3 días se debe resolver el trámite de visto bueno, en el que se ordenará la entrega al trabajador o la devolución al empleador del valor designado por concepto de suspensión de la relación laboral. O sea,
Si vemos estos vacíos en el acuerdo ministerial, lo que el mínimo jurista, yo como un estudiante de Derecho, debo decir, si es la autoridad protectora de la legislación laboral, es la autoridad rectora, es la autoridad que está precautelando. Vamos a no poner que no se precautele a una de las dos partes, sino al procedimiento, a las partes, a un trámite que lo va a realizar un representante de dicha institución. Entonces, pongámosle los términos, pongámosle los plazos, pongámosle los días, no dejemos libertades. Esas libertades son las que afectan. Porque yo me he encontrado que tú vas a donde el inspector, señor inspector, pero si ya usted lo citó, ya contestó, está la contestación. Inclusive por ahí alguien me regaló o yo obtuve, por ahí mágicamente obtuve la copia de la contestación. Ya señáleme fecha de audiencia. Y ya le voy a señalar, ya le voy a señalar, ya le voy a señalar. Y como no hay una fijación, sabe que tienes 24 horas, 48 horas, 72 horas para que puedas notificar con esa contestación como si lo hay en el COGEP para las demandas laborales, que en eso sí se escudan bastante algunos inspectores que he conocido. Cuando quieren aplicarte el trámite de procedimiento del COGEP, dice el COGEP dice esto, el COGEP dice esto y el COGEP se establece esto. Cuando uno le dice, bueno, aplíqueme el procedimiento del COGEP, no, este es un trámite administrativo. O sea, esa salida es muy fácil para la autoridad. Y tú te encuentras con eso de que muchos inspectores te dan tiempos, y el día 28 y el día 29 el abogado que inició el trámite del visto bueno está desesperado porque se le corre lo que establece el cómputo de la jurisprudencia de 30 días y ya el procedimiento se ha violentado porque el Código de Trabajo es clarísimo en determinar el procedimiento. Se ha violentado en parte ya el mismo procedimiento actuado por el ente rector de ellos mismos y vemos que muchos llegan el día 30 y por arte de magia ese rato se acuerdan porque de hacer la resolución, alguien va y conversa para que la hagan en ese rato y la hicieron y la notificaron en ese día. Cuando no existe esa voluntad por algo que no se podría hacerse, no se podría decir, pues pasan los 30 días, 31, 32, 33, 34 días y con decirte, ya yo emití mi resolución, a usted lo que le corresponde es actuar conforme al Código de Trabajo y concurra ante un juez. O sea, esa es la situación, es lamentable la situación de los vacíos que deja el propio ente rector. Y eso permite para que existan estos vicios de un consentimiento. Y sí quería acotar algo ahí, Hans, para que quede claro, ya que hasta el personal que yo tengo que está aquí me ve en contrario a lo que tú dices. En las instituciones públicas dan hasta 5 o 10 minutos. Sí, hay empleadores que también dan 5 o 10 minutos, pero debería ser como en el derecho público. O sea, debe estar en norma escrita, debe estar en situaciones de reglamentos internos, directrices propias de la empresa que debe ser notificado del trabajador, porque de ahí el Código de Trabajo sí establece la entrada puntual. Y puntual no hablamos de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, ni de 10 minutos. Puntual es puntual. Que el empleador te perdone 5, 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, eso ya es decisión del empleador. Pero el empleador dice, ¿sabe que te atrasaste 3 minutos? Yo te cuento en mi experiencia propia. He iniciado trámites de visto bueno porque un día llegó atrasado 3 minutos, el otro día 2 minutos, un día llegó 1 minuto, otro día llegó 5 minutos, más de 3 en el mes y me han sido dados el visto bueno en base a la fundamentación y al análisis que se le hace a la ley. O sea, la ley dice que es puntual y debe ser puntual. Por eso también en ese aspecto yo sí me he basado y he litigado. Una vez un inspector, tuvimos un debate ahí de un visto bueno porque hasta el inspector me decía que debería ser razonable la empresa y darle los 10 minutos. Debería, pero usted no lo puede imponer a la empresa, ni imponerlo a la ley. La ley dice que es puntual y debe ser puntual. Eso nomás es lo que yo quería contarte en base a eso. El derecho público establece que debe estar en norma escrita y en el Código de Trabajo también establece las relaciones obrero-patronales y sí está escrito la puntualidad.
a menos de que exista ese perdón de 5, 10, 15, 20 minutos en el reglamento interno o sea dado por el empleador. Bien, es verdad lo que tú dices, pero en la práctica no ocurre así. Tenemos que trabajar, hablando como inspectores, atenernos a lo que dice el procedimiento y no está regulado por el COGED. No todos los profesionales del derecho, sin achacar a ningún colega, realizan la debida producción de la prueba. Tú vas con tus actos de proposición dentro del trámite de visto bueno, la otra parte va así mismo con sus pruebas de la contestación y la diligencia de investigación debería evacuarse y desarrollarse correctamente, es decir, leer y exhibir la parte pertinente de la producción de la prueba. Eso no ocurre en la práctica, lo digo porque yo lo he realizado, he visto y ni siquiera los inspectores lo hacen. Pero bueno, pero más allá de aquel hecho, llega la parte final. Dos aspectos que quisiera contar también, estimado Marco Antonio. La primera, como te dije al inicio, habrán perdedores y ganadores. Quien se sienta perdedor dirá, bueno, ¿yo lo que hago? Yo perdí. ¿Qué es lo que hacen en la práctica? Bueno, era una antigua práctica, costumbre. Ponerle una queja al inspector porque falló en mi contra, está vendido por la otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creería en estos tiempos que es para justificar lo mejor el trámite ante su cliente. Y se llevó un tiempo, hace unos años, no sé si te ha pasado, que esas resoluciones las impugnaban ante el director regional del trabajo. Tema de loco, se fue por otro tema nada más. Si tú lo conoces, nuestros colegas aquí presentes, que el trámite visto bueno debe ser impugnado ante el juez de trabajo, porque hay una norma expresa que lo permite, lo faculta. El 183 del Código del Trabajo, segundo inciso. Correcto. Pero ahora hablando del tema judicial, que ya entramos en la etapa judicial. Marco Antonio, tú que litigas bastante, para poder este visto bueno, este trámite visto bueno, revisar alguna violación al trámite, alguna prueba no habida, etcétera, etcétera, debe ser impugnado ante el juez. Y en tu experiencia, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has presentado una impugnación de trámite visto bueno? Adelante. Ya, sí, es verdad, o sea, como tú mismo dices, todo el trámite, todo el procedimiento está en el Código de Trabajo. El derecho es amplio y habemos profesionales, como el que te está hablando, que estudian materia laboral y en la actualidad ejerzo en lo que es materia laboral. Tengo representaciones de asesorías en materia laboral. Me vienes con un caso penal y te digo gracias, estoy ocupado, no lo puedo hacer. Entonces, cuando uno se enfrasca en una materia, pues trata de estudiarlo lo más minuciosamente. Se lo llama comúnmente forensemente, de forma forense. Y esta resolución del inspector, yo he visto recién pude ver una en mi experiencia hace 5 años, vi una impugnación, hace 8 años vi una impugnación que hizo una empresa que le habían sido negado el visto bueno ante un juez de trabajo. El juez de trabajo simplemente lo que hace es revisar, pero él no es quien para que termine una relación laboral. Entonces, yo lo vi mal. Recién en esta semana que fui, me tocó, estuve esperando una audiencia mía y como no se iba a dar, ya me dijeron, me entré a una audiencia judicial, a ver, aprender, que todo se aprende, y pude ver también que una empresa había iniciado una impugnación de visto bueno contra el trabajador. El trabajador estaba trabajando. Yo lo veo incorrecto. Yo lo veo incorrecto porque, o sea, no lo hiciera yo. No lo hiciera yo. De lo que estudio el Código de Trabajo, el visto bueno es para que la autoridad administrativa conceda la terminación del contrato de trabajo, basados en estas causales, conceda la terminación del contrato de trabajo. Y como empresa, yo recurro ante un juez a impugnar ese visto bueno, ¿qué va a hacer el juez? El juez no te va a decir, sí, yo te termino el contrato de trabajo, el inspector se equivocó, ahora yo lo termino. No puede, porque la ley no le faculta al juez terminar un contrato de trabajo. Entonces, la ley tampoco le dice, ¿sabe qué? Yo acepto tu impugnación y vuelvo donde otro inspector te declaro la nulidad. Tampoco puede. Entonces, yo veo que ese es un trámite que para el empleador no cabe
esta norma del 183, segundo inciso. Más sí para el trabajador. Sí, sí cabe. Y ahí es donde te encuentras con varias joyas. Un gran amigo mío me salió con una frase muy bonita que me hizo pensar en unos juicios laborales. Lo contrataron a él para que vaya a defender a la empresa y estaba por un grupo de trabajadores. Tenía ganado ya el caso. Armé bien la demanda, armé bien la prueba. Me demoré como creo que 4 meses me demoré para armar una prueba sólida, fuerte. Pero cuando ya hicimos la prueba, gracias a Dios, yo le dije a él, gracias a Dios, ya contestaron la demanda. Ya está terminado. Para mí ya estaba terminado el caso. Sí, él me dijo, sí, hermano. Y ahí viene la frase que te quiero traer a colación y a todos los que estamos aquí. De la cartera de una mujer y de la cabeza de un juez no vamos a saber qué mismo va a salir en ese momento. Entonces, ya eso me puso a pensar, es verdad. Entonces vamos negociando y terminamos negociando los juicios, que sí fue beneficioso para los trabajadores también. Se le reconoció parte de la indemnización, no el total, porque una negociación es así. Dame, quítame, te doy una parte y no te doy. Pero volviendo a esto, ¿el trabajador puede impugnar el visto bueno? Claro que lo puede impugnar. ¿Qué es impugnable el visto bueno? Claro que es impugnable el visto bueno. De los 10 casos que yo he tenido de impugnación de visto bueno, 8 me han salido avante, sin mucho que el juez tenga que pensar. Porque para iniciar un trámite de impugnación, en mi criterio, yo no lo inicio si no tiene los fundamentos. Si yo veo que ha sido indebidamente dado, incorrectamente dado, la resolución, el trámite, la iniciación del trámite, y más aún, también hay que ver si que la resolución no tiene vicio, no tiene alteraciones, no ha recaído en la prescripción, la resolución. Entonces, si yo veo que no hay nada de eso y que el trabajador se probó fehacientemente de que incurrió en la falta, yo le digo, o sea, no tengo por qué engañarle, señor, y no se puede impugnar ese visto bueno. Yo no impongo, o sea, en lo personal, si veo que no hay las facilidades para impugnarlo, no lo impongo. Pero cuando he impugnado los vistos buenos, sí me ha resultado. En veces, 1 o 2 ocasiones, como la actual que tengo 2 trámites ahí de un discapacitado, una empresa poderosa. Ya te digo, el trámite de visto bueno, me ponen ahí que la infracción el trabajador lo cometió el 7 de junio, lo citan a él el 9 de julio, 7 de junio, 9 de julio, lo citan, el inspector de trabajo el 12 de agosto emite la resolución. ¡Qué fatal! Si yo hasta en mi demanda le puse, es fatal todo el trámite. Yo no tengo que entrar a analizar si el trabajador cometió o no cometió una infracción, porque ahí se infringió la norma legal de la prescripción. Pero ahí es donde viene ese ejemplo que el juez, en vez de ceñirse al Código de Trabajo, me trae otra norma el juez en la sentencia. Me dice, no opera la prescripción porque no pasaron los 30 días, porque el COA establece que es un trámite administrativo y que un trámite administrativo corre desde cuando lo notifican al trabajador. O sea, corre... Claro, como es lógico, el cliente, y en veces van con compañías los clientes. O sea, abogado, ¿qué pasó? Sí, yo lo que me hice fue reírme y le dije, es un criterio. Y se lo voy a demostrar en la apelación que es errado el criterio. Se lo voy a demostrar que es errado el criterio. Y estamos en apelación y no sé qué pasa ese proceso que ha pasado, ya tiene como 4 meses que no lo mueven a apelación, hay requerimientos. Entonces yo lo único que un día me tocó una audiencia ahí mismo y le dije, yo no me preocupo, porque yo sé que algún día tendrá que salir de aquí. Yo lo que sí veo que hay preocupación de quien dictó la resolución, la sentencia. Entonces te vas a encontrar como profesionales resoluciones que son agradables ver que han sido dictadas en estricto derecho. Si uno pierde en una sentencia y que ha sido dada en estricto derecho, o por culpa o negligencia del profesional del derecho, pues es honroso aceptarla libremente y bien sano. Pero te deja un sinsabor cuando tú ves que un juez se pronuncia de una manera totalmente equivocada. Y peor aún cuando hay personas que estudiamos en veces las sentencias, estudiamos infinidad de sentencias del mismo juez,
y vemos que aquí tiene un criterio y mañana tiene otro criterio y pasado tiene otro criterio del mismo caso y resulta que yo tengo una mala maña, mala costumbre de Han Robles, juez, voy a presentar un visto bueno, voy a presentar una impugnación del visto bueno, de Han Robles, juez, ya le tengo aquí 10 sentencias que 10 ha dictado a favor del trabajador diciendo que sí procede esa impugnación. Voy a presentarla igualita y le pongo el número de juicio donde han dictado Han Robles para que él diga, oye, chupicana, tengo que irme por el mismo camino. Pero me doy cuenta en vez, en este caso especial que lo tengo, me di cuenta que, o sea, el juez ni siquiera revisó, creo que los números de sentencia que yo le puse de casos análogos de mí, y se me fue por la tangente. O sea, hay situaciones que te encuentras así, ¿no? Pero gracias a Dios existen las salas de lo laboral, en donde ya son 3 mentes, pero que también en algún momento podrían equivocarse con la ley, porque hay una equivocación en la ley, una errada apreciación de la ley, pero no debe darse. O sea, tú vas a una impugnación de un visto bueno, primerito debes actuar. ¿Qué impugnas? El visto bueno. ¿Cuál es tu prueba madre? La copia del visto bueno, íntegro, certificado. Y ahí verá cómo uno se las ingenia para que llegue esas copias certificadas en poder antes de presentar la demanda como prueba. Y lo segundo que debes hacer es, si hay una impugnación y tienes una prueba que no la pudiste presentar en el visto bueno, o que la obtuviste después, en donde demuestras que hubo alteraciones, en donde demuestras que hubo situaciones ajenas, de que no se actuó bien la situación, entonces tú vienes y también las juntas como prueba para impugnar ese visto bueno. Abarcas las pruebas, unes las pruebas, elaboras una demanda entendible, entendible. Ojo, la demanda no es de poner situaciones por poner ni de escribir libros. Hay que hacer una narración de los hechos, si es posible, enmarcadas por etapas, como han ido transcurriendo las cosas, o sea, aclararle al juez en esto y esto, esto y esto. Y al final, donde tú rematas tu demanda, decirle, ¿sabe qué, señor juez? Usted debe actuar en este sentido porque la ley lo dice, no porque yo lo quiero. Y en ese sentido, planteas la demanda. Te vas a la audiencia y en la audiencia ya el profesional, creo que ya tenemos más de 5 años, 6 años, ya 7 años, ya un mes más cumplimos casi los 7 años de estar con el trámite ya de este nuevo objeto. Lo llamo todavía nuevo porque veo que muchas personas. Y es donde he podido ya ahora observar varias sentencias de jueces de primer nivel, en especial de Guayaquil y de Guayas, de sentencias de sala de segundo nivel que lo llamamos, y que han sido ratificados por la Corte Nacional cuando no aplican su actuación en la producción de la prueba conforme al artículo 196 del proyecto, que es clarísimo ese artículo. Debes actuar así, coger la prueba en su parte pertinente, leerla y producirla. Y en ese aspecto, aquí en Guayaquil en especial, te voy a hablar de las cabeceras provinciales, Guayaquil, Quito en especial, no hay mucho problema. Uno que otro juez por ahí en veces como que trastabillea, dices, tartalea en situaciones, pero lo que sí te vas a encontrar, Han, y es penoso, vamos a llamar, en los cantones, en las ciudades que no son grandes, las ciudades pequeñas, en especial donde hay multicompetentes, en donde hay jueces que yo creo que cuando uno les habla norma laboral, código laboral, creo que su mente creo que se va al campo, al lodo, o sea, parece que no entendieron. Entonces ahí tienes el problema más grande. Pero aquí en Guayaquil y en las cabeceras provinciales sí hay bastantes jueces que ya entienden la materia y que lo actúan correctamente. Bueno, cuando no quieren actuar correctamente, así lo entiendan también, no lo van a actuar correctamente. Pero para eso está el profesional, que debe actuarla correctamente. Cuando el profesional actúa correctamente, ahí sí tiene todo el derecho y su obligación propia de reclamar que el juez también se encamine en una correcta aplicación de la justicia. Y sí, sí hay situaciones de que tú debes actuar con la prueba correcto. ¿Por qué? Porque la prueba mal actuada no hace prejuicio. Y el juez no puede pronunciarse sobre una prueba mal actuada más que negándola por su mala actuación. Bien, Marco Antonio, yo quisiera contar con algo. Yo realmente, mi experiencia, sí he
realizado una impugnación al trámite de visto bueno cuando se le ha negado al empleador. En la experiencia, en lo personal, logré que en primera instancia me dé la razón la jueza, que era una mujer. No recuerdo por menores el trámite de visto bueno, pero en una época en la cual había inspectores, en la cual no quisiera entrar aquí en polémica, pero sí era de decir y admirar, porque se inventaron, creo, un nuevo código del trabajo. Lastimosamente, asimismo, en primera instancia habrá perdedores y ganadores. El demandado en ese juicio, que era el ex trabajador, apeló en sala. Realmente viraron ese fallo. Lo perdí. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste, hay un vacío en la ley. El cliente a veces ve que el trámite se demora y no quiere seguir más y no se logró llegar a una presentación de recurso de casación, que podríamos haber conseguido algo, como no, pero sí me hubiese gustado que la Corte Nacional de Justicia se pronunciara sobre este tipo de cosas, porque la verdad sí hay una anomalía en la ley frente a este tema. Ahora bien, Marco Antonio, el juez de trabajo, al llegar a su conocimiento una impugnación de trámite de visto bueno, puede volver a revisar todo. En lo personal, considero que no. ¿Tú qué opinas? Digo esto porque si tú llegas a impugnar un visto bueno, no es para que el juez revise todo de nuevo. Si cometiste la falta, no. Es para otras circunstancias, como tú le dices, para revisar el trámite. ¿Pero qué opinas al respecto, Marco Antonio? Ahí sí voy a discrepar contigo, Hans. Primero, Adelante, adelante. ¿Cuál es tu criterio? primero, yo hubiese sido y sería el primero en felicitarte a ti y tirarle piedra a quienes van a decir que te conceden el visto bueno por parte del empleador, que es el que te lo negó el inspector de trabajo, ya que en la ley no establece que un juez está para terminar un contrato de trabajo. Pero vamos a esto, que el juez no puede revisar. Sí, el juez sí está en la obligación de revisar. Yo te leo la parte del 183, la resolución del inspector de trabajo no quita el derecho de acudir ante el juez de trabajo, pues solo tendrá el valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial. Miren, en relación con las pruebas rendidas en el juicio. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que el juez, ¿qué va a revisar? Va a revisar las pruebas. Ahora, yo te contesto la pregunta, quizás con una media pregunta, pero va implícita la respuesta. ¿Qué pasa si yo impugno el visto bueno y le digo, ¿sabes que yo no cometí esta falta? El empleador falsificó tal situación, y yo te presento esto, te presento lo de acá, hay estas pruebas, tengo estos testigos, tengo esta situación, quizás un testigo que llegó el mismo empleador, ya salió y ahora quiso decir la verdad y vino a aclarar la situación. Entonces es ahí donde yo presento la impugnación. ¿Qué es la impugnación? La impugnación es el acto por el cual yo no estoy conforme con o sea con la resolución o sea con lo hecho en el trámite. Que puedo impugnar las dos situaciones, lo hecho en el trámite o la resolución. La ley dice, se impugnará la resolución, ya, pero yo te impugno el trámite también por estar viciado. Entonces, el juez sí está en la obligación y hay jurisprudencia en esto. Hay jurisprudencia también que establece que han dado lugar a que ha habido un debate en esto de la prescripción. Y te lo digo así, que es muy penoso que han dado un debate a la prescripción, pero que los jueces dicen, bueno, se pasó un día, pero no opera la prescripción en razón por tal situación. Le ponen alguna situación que ha sido ajena a la voluntad del empleador y a la voluntad del inspector. Por ejemplo, no se lo pudo citar, alguna situación no apareció, lo citaron por la prensa, si vio por ahí una jurisprudencia. Pero más allá de eso, dice, se le niega porque el trabajador no demostró que no haya incurrido en aquella falta. Y yo sí tengo esa jurisprudencia, que no la ocupo mucho y la tengo escondidita porque no es esa, es un tema para tratarlo bonito. O sea, es algo que no se lo puede. La situación aquí es lógica. El juez debe, la pregunta es, ¿el juez debe o no debe realizar el trámite? Para mi criterio, si tú impugnas lo actuado dentro del trámite, el juez sí debe revisar.
todo lo actuado dentro del trámite. Y es más, debe aparejarlo. Si tú tienes unas pruebas que adjuntas ahí, debe aparejarlo, debe analizarlo con las demás pruebas. Incluso puede ser llamada una declaración de parte del accionado, por cómo tuvo conocimiento, por qué lo tuvo conocimiento, el que pudo ver, cuál es la prueba con la que él me acusó, que de verdad tiene esa prueba, si esa prueba se obtuvo, vamos a poner una marcación, te voy a dar un tic de los que yo tengo para litigar, que es un poquito, muy hilar fino, me llaman algunos. ¿Con qué pericia, con qué perito acreditado, con qué orden judicial tú obtuviste o sacaste esas marcaciones? ¿Cuál es la pericia que tú me hiciste para determinar esas marcaciones? ¿Tú obtuviste con un perito? Por lo general que hace el empleador o la defensa técnica del empleador. Imprímame las marcaciones, voy a un notario, le pongo el sello y esta es mi prueba. Viene el de recursos humanos y esta es mi prueba. El inspector dice, está bien, yo lo doy como prueba, este es un trámite administrativo porque yo ya he peleado. Y dice, no, ya está mi resolución. Entonces yo voy ante el juez y digo, señor juez, ¿quién determinó la veracidad de esa prueba? El inspector de trabajo, no. Él simplemente vio lo que le trajeron. ¿Dónde está la pericia realizada a esa prueba? ¿Dónde está la fe de un notario que vio que esa prueba fue legalmente sacada, extraída del sistema biométrico? O sea, sí, y es ahí donde el inspector del juez de trabajo tiene no el favor, sino la obligación de revisar esa prueba. Y por eso yo sí, en este caso sí digo que el mismo Código de Trabajo. Sí, y el mismo Código de Trabajo lo establece. Bien, mira, en ese aspecto yo creería que sí podría entrar el juez a revisar la prueba en los casos que estamos analizando, un enfoque más ya técnico legal. Si bien es cierto la causal 1, en las faltas repetidas e injustificadas de asistencia, como dice al final de la normativa 172, numeral 1, dentro de un periodo mensual de labor. Alguna ocasión, algún juez por allí dice que acoge, la teoría de la parte actora, el trabajador, trabajadora en ese momento, de que debió haberse ocurrido esas faltas en el mes de marzo, por ejemplo, poniendo el caso práctico actual. Se cometieron 3 faltas en marzo y una en abril. Para el actor, las 4 faltas, porque son más de 3, ¿cuánto es 4? Yo tengo esa teoría, quizás otros colegas tengan otra, porque dice la norma más de 3, ¿verdad? Vamos a ver qué piensas tú. Igual, aquí estamos para esta conferencia. Bien, entonces, como te decía, un caso muy real. Se impugnó el visto bueno por faltas repetidas de asistencia. Se había planteado un visto bueno contra alguien que cometió 4 faltas, 3 en un mes y una en el otro siguiente. Poniendo el caso práctico, que hoy se han ocurrido 3 en marzo y 1 en abril. El juez acogió la teoría del caso de la parte actora y dice, sí, las faltas debieron cometerse, más de 3 y 4 debieron haberse tomado en cuenta dentro del mes de marzo, dejándome a un lado la falta solita del mes de abril. ¿Por qué digo esto? Porque la interpretación de este tema, y debe haber alguna jurisprudencia o algunas, en que estas faltas y este periodo mensual de labor debe tomarse del 5 de un mes al 5 del siguiente mes. Habrá teorías del caso que digan que las faltas no, deben de ser dentro del mismo mes. Entonces eso es una cuestión en la cual todavía no está claro para muchos litigantes y también lo digo para jueces. ¿Qué opinas tú, Marco Antonio? Me vas a desnudar y yo casi nunca, por eso hago estos conversatorios, ni tampoco me niego en veces a muchas charlas porque siempre me hablo cosas que lo utilizo en mi defensa personal, en mi defensa propia de mis clientes. Primero, ya te gané yo un visto bueno a ti. Ahorita te lo gané. Ya me ganaste. Claro, ahorita, porque tú me dices que me vas a aplicar unas faltas cometidas del 5 de febrero al 5 de marzo. Y del 5 de febrero al 5 de marzo ya tiene un mes, un día. O sea, ya operaste tú mismo la prescripción. Porque la falta
que según tu criterio pudieron haber sido del 5 de febrero al 4 de marzo, que ya el 5 de marzo ya comienza el siguiente mes. No, claro, claro. En ese O aspecto tienes sea, razón, que tienes razón. mira, El 5 es son 4. situaciones. Pongámoslo así, pongámoslo así. Sí, Oscar, no me vas a hablar que el año comienza el 1 de enero y termina el 1 de enero. No, corrijo, tienes razón, tienes razón. Ya. Entonces, desde ahí yo por eso te digo, mira, son pequeñas situaciones de que en veces dan gusto al que estudia esta materia, solo esta materia, porque dice, ahí está el error, ahí está la falta. Y es ahí donde se gana, se pierde un juicio. Exacto, ahí está el error y se gana el proceso, es verdad. Bueno, ¿qué Ahora, opinas tú al respecto? ahora, la ley es clara. No hay lugar a interpretación. Yo ahí sí discrepo contigo, que tú me dices que hay jueces, hay situaciones, dando a entender como que el Código de Trabajo te habla de 30 días, fechas. No, el Código de Trabajo es claro, te determina el periodo prescriben en un mes estas acciones y que habla de dentro del periodo. ¿Qué habla el artículo 172? 172 es claro, dice la numeral 1, dentro de un periodo mensual de labores. Y ahí te voy a hacer la aclaración. Por eso es importante, o sea, a mí me da gusto cuando me toca litigar con alguien que conoce derecho laboral. Digo, chute, cara, sí, vamos. Si me hablan dentro de un periodo mensual de labores, yo te pregunto a ti, ¿cuántos periodos mensuales tiene un año? 12. La respuesta es clara, 12. No es del 5 al 4, del 3 al 2, del 9 al 8 del siguiente mes, no. Porque el periodo mensual comienza 1 de enero, 31 de enero. 1 de febrero, 28 de febrero. Entonces tenemos 12 periodos mensuales. Y es ahí donde radica la falla de ciertas personas. Dice, cometió las cómputo 28, 29, 30 y el 1 del siguiente mes. No, señor. Que usted le pague al trabajador el 5, el 6, el 8, su remuneración mensual, pues. Ahora, que también yo puedo aplicar tu tesis. Sí la puedo aplicar. Pero si es que en el contrato de trabajo o en el reglamento interno, el empleador deja establecido que el trabajador, todos los trabajadores, vamos a poner en el contrato de trabajo, deja establecido, tu periodo de trabajo va a ser del 5 de cada mes al 4 del siguiente mes. Entonces, yo te voy a pagar tu sueldo el 5 de cada mes. Porque el periodo lo cierro el 4. Y si queda como norma escrita, ahí sí. Y eso sí lo he litigado yo. Lo he litigado que un día un inspector de trabajo me quiso sancionar a una empresa y yo le enseñé el contrato de trabajo. Señor, yo no estoy obligado a pagarle el 1, el 2 o el 3. No, 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 no. Aquí hay un contrato en donde quedamos establecido el periodo mensual de cada trabajador, de este señor trabajador. Así que yo no estoy obligado a pagarle el 31, ni el 1, ni el 2. Estoy obligado a pagarle el periodo mensual. Él me trabajó el periodo mensual del 5 del mes anterior al 4 de este mes. Entonces, podrían ser esas salvedades, o que en el reglamento interno se diga que existen esas salvedades del 5, del 6 al siguiente mes, ahí sí. Pero del resto, ahí porque determinaron las partes mediante convenio, quedó determinado un periodo mensual. Ya lo determinaron ese convenio, el periodo mensual. Pero si no está determinado ese periodo mensual, el Código de Trabajo es clarísimo, dentro de un periodo mensual. Ahí no hay Bueno, lugar Marco Antonio, así como tienes tu teoría, yo también tengo otra, pero ¿sabes por qué lo hacemos? Porque alguna vez tienes contigo un as bajo la manga. ¿Y qué es un as? Tú lo sabes muy bien. Un fallo de la Corte Nacional, un fallo de la ex Corte Suprema, y te basas en aquello, por la experiencia que ha habido en casos anales. Pero eso ya sería el campo del litigio. Ahora bien, tú también topaste el tema sobre la prescripción y hablaste también de un fallo. Sí, ahí es verdad, existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, hoy nacional, en la cual si el visto bueno muchas veces se lo impugna porque fue resuelto más del mes, más de los 30 días, ¿verdad? Entonces, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de Corte Nacional, que dice que no es culpa de las partes, ajena a las partes, la demora del inspector. No se le puede atribuir la demora del inspector a las partes que estuvieron litigando. Y eso es verdad, porque puede ser muchas circunstancias.
que me tocó hacer a poco, que me pongan un visto bueno porque en el año 2021, cuando hubo la segunda o tercera ola del COVID, se suspendieron los términos por parte del Ministerio del Trabajo y debe haberte pasado. Se suspendió trámites de visto buenos, de contratos colectivos, de conflicto colectivo. Entonces esa interrupción por haberse dictado por parte del presidente de la República un estado de excepción, en todo caso, para ese trámite especial del visto bueno, pasó un tiempo, 2 o 3 meses, en que se evacuó la diligencia, investigación y se resolvió. Y eso a mí me impugnaron y me llevó a un tema de prescripción. Pero no operaba porque tenía una resolución, pero tenía un acuerdo ministerial, tenía un estado de sección en la cual amparaba. Entonces son cosas que pasan. No es culpa de las partes la demora del inspector. Y en ese aspecto yo sí creo que es válido. Yo discrepo contigo, Arroba. Y quiero hacer una o dos aclaraciones que parece que podría tender a confundir. Un caso excepcional es cuando por ley, por mandato ley, se interrumpieron los términos y los plazos. Y como fue en el caso especial, emergencia sanitaria COVID 2020. Ahí se interrumpieron. O sea, eso interrumpió. Hubo un espacio en blanco. Y ese espacio en blanco no es considerado. Ese no es culpa de nadie. Pero como tú mismo dices, sí, yo sí he estudiado esa sentencia. Pero no hay duda en aplicar lo que es cierta canción y lo que dicen los antiguos. Lo replicamos. Una golondrina no se grana. Yo tengo una sentencia en donde el juez, creo que tú ungiste la cara, que un juez me dice que no aplica la prescripción porque el POA dice que es 30 días de que es notificado el trabajador. O sea, qué descabellado, 38 días. Pero esa sentencia no va a ser ley. Entonces yo respondo a tu pregunta cuando me dices, yo tengo una sentencia de la Corte Nacional. Sí, hay una sentencia de la Corte Nacional. Correcto, también. Pero quizás dentro de esa sentencia, dentro de ese trámite, ocurría algún evento extraordinario. Y es por eso que esa sentencia no vemos 2, 3 sentencias, 4 sentencias iguales, similares, y se hizo una jurisprudencia. Entonces, ante esta sentencia, que es un caso especialísimo, yo también pongo en comparación la resolución que recién fue dictada por este juez aquí en Guayaquil, que es especialísimo. No me voy a achicar diciendo que la jurisprudencia no va a ser superior. En este caso, la jurisprudencia es superior. La jurisprudencia es clarísima. Y la jurisprudencia establece que no debe ir más de 30 días. Y el acuerdo ministerial, que lo comentamos en antes, también establece que no va más de 30 días. Y la jurisprudencia es clarísima. Si pasa los 30 días, esa resolución pierde su ineficacia jurídica. O sea, deja de ser. Cualquier resolución deja de ser. Ya ahí opera no solamente la prescripción, sino que opera la caducidad de dicha resolución, en ese sentido. O sea, Claro, yo hay quiero... casos y casos. Entonces, Sí, Cuba no aplica para estos trámites de estos jueces. no aplica. Pero yo tengo la sentencia y yo me río. Pero es en primera instancia, pues no. Sí, pero yo me río. No me da Marco coraje. Antonio, en la causal 3 del artículo 172, que tú conoces, es bien complicado de demostrar. Súper. Muchos y muchas trabajadores, perdón, muchos empleadores la mencionan en los trámites de visto bueno, porque también va un poco de falta de probidad, que ajena la moral, que va atenta contra no sé qué, con la dignidad, etcétera, etcétera. Pero esta causal es un poco difícil de demostrar. No hay mucha jurisprudencia al respecto y los inspectores prefieren en la práctica decir, no fue, te junta 1, 2 o 3 doctrinas de Couture, por acá el diccionario jurídico, etcétera, y no te la niegan, pero no entran a un análisis real, técnico, con jurisprudencia, porque no existe. ¿Qué opinas al respecto? Y yo lo que te puedo opinar es que
inspectores en veces amigos. No sé por qué. Me llaman y me dicen, Marco Antonio, no te vas a enojar que te la voy a enviar en contra de la resolución. Y ahí me río. Pero, o sea, si yo como autoridad tengo la razón, que me voy a enojar con un amigo. Pero ya me río nomás. Y ahí lo que le digo, ya díctala para el día 35, díctame en contra, no importa. Y el resto me encargo acá. No, pues sí, es claro. Es que ¿sabes cuál es la situación, Hans y compañeros que estamos ahí? La situación es que muchos profesionales, unos cuantos profesionales, porque ya vemos mucho que sí se aplica bien este estudio, y es bien difícil probarlo, no encaminan bien la situación. Pensamos que la falta de probidad o la conducta inmoral debe ser primero analizado por un fiscal, debe ser algo ya que radique en lo ilícito, que radique. No, acá es una falta de probidad y hay que aclararle a la autoridad administrativa, al inspector, que es una falta de probidad, pero enmarcado en el área social de la sociedad que enmarque ese conjunto laboral de esa empresa, de los que caminan en esa empresa, de que el trabajador incurrió en una falta a la moral, de que estas pruebas tengo. Yo inicié un trámite administrativo a una persona con discapacidad y luché bastante con el inspector de trabajo, hasta que al final no me dio a mí la razón, le dio la razón a la prueba, a lo que se actuó en el proceso, porque también fue un abogado que no estuvo a la altura, y ahí cuando me da miedo, cuando hay abogados que no están a la altura del derecho de trabajo, a mí me da miedo porque ese te pone todas las materias habidas y por haber y se defiende por todos lados. En cambio, el que ya está en la materia laboral ya sabe por dónde aplicar y ahí es más bonito. Entonces, yo dejé establecido con fotos, con videos notarizados. Fue el notario, rescató el video de las cámaras, las situaciones que hizo, y también me publicó en Facebook. Saqué las imágenes en Facebook a la persona que le llegó, a la directiva, que lo que le llegó la situación, frases, imágenes obscenas enviadas por él. Se determinó que la cuenta sí era de ese trabajador. Entonces, y él no pudo demostrar quién las envió. Yo lo que dije fue la cuenta sí era de él, y es lógico el razonamiento de que quien las envía es él. Entonces, si no las enviaste, pues ya te recae la prueba sobre ti, la inversión. Entonces, se dejó establecido claramente, inclusive el inspector hizo una audiencia, después quiso suspenderla. Y le dije, bueno, no hay problema. Si usted desconfía de las pruebas que están ahí, vamos a la empresa, usted mismo rescate la información que está en los discos duros y abra el Facebook, vea las situaciones y analícelas. O sea, se logró probar, pero en base a un hecho social. La otra parte me decía, ¿dónde está la denuncia fiscal? ¿Dónde está la resolución de un juez? Y eso no es, porque acá es materia social, es materia laboral. O sea, y ya la jurisprudencia, en esto ya existe pronunciamientos de sentencia de corte, a la antigua corte, y ya radican unas 2 o 3 jurisprudencias en base a la falta de probidad de esta causal 3, que es muy especialísima. Es hilar fino, pero quien se compromete a hacer eso debe hacerlo bien, porque es bien fuerte esta causa. No es a la suerte de Dios, es bien fuerte esta causa probada. Bien. En resumen, si tú estás contento, como parte afectada o perdedora de un trámite visto bueno, debes impugnarlo ante el juez. Pero debe ir textualmente la palabra en demanda: impugno el trámite visto bueno, y quería yo acotar en este tema y la resolución. Podemos contestar un par de preguntas, distinguido amigo Marco Antonio. En lo que se pueda, Hans. Creo que este tema vamos a tener que hablar también. Dice Andrés Espinosa, si la empresa dio inicio al visto bueno y la persona renuncia, ¿se puede continuar con el proceso? Son dos instituciones totalmente diferentes. Y yo he discutido, creo que hasta contigo mismo discutimos, y hemos discutido con jueces. Para mi criterio, la renuncia por sí sola no existe. Cierto inspector por ahí, que sí me tocó una vez que yo inicié un visto bueno, el inspector fue el trabajador y dejó la renuncia en manos del inspector y me notificó a la empresa por medio de correo y me envió a dejar y me presentó con la fe de recibido. La cosa es la fe de recibido. Entonces, ¿qué dice la norma constitucional en su artículo 326? ¿Qué establece la norma constitucional?
Los derechos del trabajador son irrenunciables. Todo lo que se actúe con renunciabilidad, pues no tendrá su efecto jurídico. Así dice, los derechos del trabajador, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario. Y las causales para la terminación de un contrato de trabajo están establecidas en el numeral 100 como principales en el artículo 169. Y en ninguna parte vemos cómo causar. Muchos se confunden, muchos hemos confundido en algún momento en que la renuncia ya está por sí sola. Y por ahí algún colega me podría decir, oye, pero tú activaste un juicio con renuncia. Ya es otra cosa. No te voy a decir cómo, pues tampoco. Pero para mí, la renuncia por sí sola no tiene efecto jurídico. Y yo, en lo personal, estoy peleando ahorita 6 juicios con renuncia. 6 juicios. Y te cuento que de los 5, 6, 7 juicios que he presentado, que los han hecho renunciar o que el trabajador ha renunciado, me han dado la razón, las he revertido. Porque la renuncia no existe en el Código de Trabajo. Lo que existe son otras causales. Ya si hilamos fino y ya nos toca dar una charla en ese sentido para ganar dinero, ya otra cosa. Pero ahorita estamos viendo las causales. Pero para mí tienes razón. son Pero en ese distintos, son aspecto, instituciones diferentes. en ese aspecto, no, sí, para acotar, si entre el trámite de visto bueno el trabajador está siendo objeto de este proceso, ese procedimiento, dice, yo no quiero llegar a una resolución, quiero presentar la renuncia. Entonces el inspector, ¿qué es lo que tiene que hacer? No le puede obligar al empleador, oiga, está renunciando, Juanito, acéptele. No, el empleador sabrá si la acepta o no. Entonces, si se la acepta, termina la relación laboral. Pero si no se la acepta, no se configura pues el acuerdo de partes. Causal 2 del 169 del Código del Trabajo. En ese aspecto te doy la razón. Pero para no llegar a terminar la relación laboral, tú sabes que en nuestro medio todavía existe este tema de la discriminación, saliste con visto bueno, no te doy trabajo. Acepto la renuncia y le digo a la inspectora o inspector que desisto del trámite. Ese es el procedimiento regular para poder terminar esa relación laboral ahí y por ende el trámite de esto. Bueno, no se le afecta al trabajador como que no existió, ¿cierto? Sí, pero mira, ahí hay parte y parte. La institución del visto bueno ha quedado establecido, como te lo dije en un principio, yo tengo un criterio bien claro. Esa es la sanción que el empleador le hace como premio a un trabajador que ha incumplido con alguna norma laboral. Esa es la sanción que el empleador dice, que esta es la forma de sancionar directamente. Y obtener la resolución es el premio. Porque más allá de un beneficio, es muy poco el beneficio, al menos un trabajador que tenga un año y medio, 2 años, 2 años y medio, que no haya cumplido no pase los 3 años, es un gasto más que satisfacción. Pero entonces ahí es donde viene el asesoramiento que se le hace al empleador. Mire, usted está pidiendo la terminación del contrato de trabajo, ahora el trabajador le dice, ¿sabe qué? Ya no lo pide ante la autoridad administrativa, ahora yo también quiero terminar y hagamos el acuerdo, que es lo que tú dejas de decir. Muchos trabajadores, el 99% dicen, bueno, sí, es verdad, yo lo que quiero es terminar el contrato de trabajo contigo, ya quiero terminarlo, y en este caso, como tú también lo quieres terminar, quedamos. Sí, o sea, es una forma de evitarse quizás esa tediosidad de esperar la resolución de un tercero, que muchas de las veces rayan también esa resolución, que ya eso no se lo podría decir. Marco Antonio, tengo una pregunta desde Facebook y nos dice así. En el momento que se presenta una demanda laboral por parte del trabajador a quien se le negó el visto bueno, que se impugna el trámite de visto bueno, ¿qué se impugna? ¿El trámite de visto bueno o la resolución de visto bueno? Buena pregunta. A ver, yo impugno cualquiera de las dos o impugno las dos. Es muy buena la pregunta, claro. La ley establece que la resolución del inspector no quita el derecho de acudir ante el juez de trabajo. Sí. ¿Qué debes impugnar? La resolución del visto bueno. Pero tú dices, ¿sabe qué? La resolución me afecta. ¿Por qué me afecta la resolución? Porque fue mal dada la resolución. Fue mal dada porque las pruebas tuvieron estos vicios.
Y señor juez, debe analizar las pruebas, que el inspector no las vio. Sí, tú estás impugnando la resolución. Tienes que impugnar la resolución del visto juez. La resolución es el acto que tú lo vas a impugnar. Pero debes decirle al juez por qué. Tú puedes decirle, señor juez, yo le impugno porque yo al inspector de trabajo le dije que ya habían transcurrido más de 30 días cuando me citaron y operaba la prescripción. Y el inspector ni sabe lo que es, ni supo lo que era prescripción, que ni siquiera a veces ni lo nombran. Entonces, hey, vengo donde usted para que revise que esta resolución fue mal dada en base a lo actuado de mi proceso. Y no solamente en base a eso, sino en base a la solicitud, desde el inicio de la solicitud, ya era incorrecto porque ya habían transcurrido más de 30 días que se lo hizo conocer el inspector. O sea, se impugna la resolución, pero debe fundamentarla en base a qué. Hay otra pregunta, me parece un poco agradable, pero a usted que le gusta estos casos. Presentar un trámite de visto bueno contra el trabajador. Este sí puede presentar el desahucio para terminar su relación laboral. Son dos instituciones igual que la anterior, son dos instituciones distintas. El hecho es que el empleador está pidiendo una sanción al trabajador, el visto bueno. El desahucio es que dice, ¿sabe qué? Yo quiero terminar el contrato de trabajo. Está bien, yo lo termino el contrato de trabajo. Pero para mi criterio, y creo que la ley lo establece en ese sentido, la resolución tiene que darse. Y es para evitar esos 15 días mismos del desahucio. Es que la ley te fija 24 horas, 48 horas y 72 horas, no más allá. Entonces, si el trámite administrativo se hiciera conforme al Código de Trabajo, no entra en los plazos de un desahucio. ¿Que no se lo puede hacer? Yo pienso que el legislador, cuando puso eso en el Código de Trabajo, determinó que sí se lo podía hacer. Hay trámites que se lo hacen en este sentido, con tal rapidez, con total agilidad. Claro, una acción constitucional pues, tiene la agilidad que tiene el visto bueno. ¿Y por qué la acción constitucional sí y el visto bueno no? Porque el inspector de trabajo tiene su historia. Claro, cada uno tiene su teoría de caso, su estrategia de defensa para poder plantearlo. Pero no voy a entrar en esa discusión. Tengo otra pregunta, Marco Antonio. El aviso de salida del IES puede ser ingresado como visto bueno a pesar que renunció. Me imagino que puede ser ingresado al visto bueno a pesar que renunció. Que no está muy clara la pregunta, pero creo que hay como 2 o 3 preguntas en eso. No sé cuál de ellas sería, pero... Yo también considero, al repetirse, al aviso de salida del IES puede ser ingresado como visto bueno. Ahí entendería que si la resolución salió a favor de la empresa, obviamente tiene que generar el aviso de salida como terminación de contrato causal de visto bueno. Pero No, dice, a pesar yo lo que veo en otro sentido. Yo lo veo en otro sentido. Exacto. A pesar que renunció, quiere decir que ya el aviso de salida no puede sacarlo con visto bueno, sino por acuerdo de parte. Es lo que yo entendería y daría la respuesta. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que la pregunta va encaminada dentro del trámite de visto bueno. No, ya tú te vas en cambio al ámbito judicial. Por eso sería bueno si es que le voy a contestar bien y si no que aclare bien esa pregunta. Pero le voy a contestar. La pregunta va en sentido. En lo que entiendo. En lo que entiendo. Déjame contestar. En lo que entiendo. Yo entiendo que dice que te inician un trámite de visto bueno y que el citado, el notificado del trabajador, puede presentar como prueba el aviso de salida de, creo yo, ahí se entiende, dentro del trámite de visto bueno. Eso es lo que yo entiendo. Porque, repite la pregunta. Mira, lo que se pregunta es que si al ser aceptada la renuncia por parte del trabajador dentro del trámite de visto bueno, ya no tiene por qué el empleador generar el aviso de salida como visto bueno, vale la redundancia, sino no. como acuerdo de parte. ¿Qué opinas? No. Ahí hay una violación al procedimiento, situaciones. A ver, es que las normas ya están clarísimas, clarificadas en el Código de Trabajo. El aviso de salida, si tú lo haces,
solicitud de visto bueno y estás en pleno trámite de visto bueno y la otra parte viene y te dice, ¿sabe qué? Yo quiero renunciar o te renuncio y tú me aceptas la renuncia como empresario, como empleador, entonces prácticamente se configura el 169 numeral 2 y es automático que el IES sí establece el acuerdo de las partes, sino que malamente el IES también lo pone como renuncia voluntaria, cuando no debería, debería eso corregirse en el IES también. Sí, o sea, pero en el finiquito sí está. Entonces, si ya existe esa terminación, ya sería bilateral de las dos partes que están de acuerdo en terminarlo, ya no tiene, primero no tiene razón de ser el trámite de visto bueno y la resolución ya no debe existir, no debe ser anunciada ninguna resolución. Si el inspector quiere lucirse con una resolución, el inspector lo que puede hacer es decir, ¿saben qué, señores? Yo resuelvo que acepto el acuerdo que llegaron las dos partes en terminar el contrato de trabajo y que el contrato de trabajo se lo termina por la causal de 169 numeral 2. Y el empleador está en la obligación, ya no es un favor, no es que un capricho ni nada, sino está en la obligación de actuar y poner en el IES las situaciones del aviso de salida, la observación, renuncia voluntaria o acuerdo de las partes, que no hay acuerdo de las partes, sino renuncia voluntaria. Ya no puede ponerle visto bueno en ninguna parte, porque no hay resolución de visto bueno. Ya el inspector sí podría emitir una resolución, vamos a poner el caso extremo que resuelve, pero ya está resolviendo un acuerdo. Nuestro amigo nos aclara y ahí cambia todo el sentido. Dice, se inició el trámite de visto bueno, pero renunció antes. Ahí no tiene razón de ser el trámite de visto bueno. Si no es aceptada la renuncia, volvemos al mismo vicio. Son dos instituciones diferentes. Pero generaba un aviso de salida ya. Y eso lo genera No, el si empleador. está generado el aviso de salida, ya no hay razón de ser el visto bueno, porque el visto bueno es la institución para sancionar o para pedir la terminación del contrato de trabajo. Pero si el empleador ya lo terminó notificando ante la autoridad administrativa, ya no tiene razón, ya el inspector ya quedó sin competencia, ya no es competente para terminar algo que ya estaba terminado. Por supuesto. Marco Antonio, hemos hablado bastante de este tema muy interesante y podemos hablar horas y horas y días. Podemos cerrar esta transmisión dándonos dos mensajes importantes. Tres mensajes importantes. Puede ser un mensaje importante para los trabajadores, para los empleadores y para nuestros colegas abogados que litigan y presentan trámite de visto bueno. Adelante. Para los trabajadores, no cometamos infracciones. No nos valgamos de alguna muletilla que al compañero de allá sí lo perdonaron, al compañero de allá y a mí porque me tienen odio. Si cometes la infracción laboral, si tú cometes una infracción, tienes que ser sancionado. Tienes susceptible de una sanción. Que te sancionen o no, ya eso es responsabilidad o criterio del empleador. Ahí no hay que me pusieron el ojo ni nada. Para los empleadores, mientras apliques bien el código de trabajo, la legislación laboral, no debe tener miedo en tener 1, 10, 100, 1000 trabajadores a cargo. La ley es para regular los temas obrero patronal. Para los colegas, no quisiera irme más allá ni tampoco sentirme que quiero aplastar a nadie ni nada. He compartido situaciones de experiencia que me han tocado vivir. Quizás no coincidamos con algunos colegas. Quizás algún colega que esté ahí haya visto mi actuación en algún lado y piense que existe alguna tergiversación. Cuando la norma está escrita, yo principalmente en los litigios aplico la norma que está escrita. Para los colegas, apliquemos la norma correctamente, porque no nos confiemos. En veces el más chiquito, el más débil, nos puede hacer lo mismo que le hizo David a Goliat. Y para trabajadores y empleadores, busquen, dense la oportunidad de que no se hagan operar del corazón de un doctor ginecólogo. ¿Qué quiero decir? Para trabajadores y empleadores, y en especial para el empleador, si tienen problemas laborales, busquen abogados laborales. Hay bastantes.
Abogados que entienden la materia laboral, ahí lo estamos. Y los abogados seamos responsables en hacer una buena práctica. Y exijamos. Es verdad. Tienen que asesorarse bien con las personas que conocen de la materia. Marco Antonio, yo quisiera agradecerte esta noche por haber permitido compartir tus experiencias y conocimientos con las personas, el público en general, que les va a servir de importancia vital para sus casos a futuro, para nuestros colegas. Este video va a quedar subido en la plataforma, en mi página web. Marco Antonio, ¿tú crees que en otra ocasión puedas aceptarme una invitación para ver las otras causales de visto bueno y discutir entre colegas? Y mientras Diosito no me impida, por ahí en vez de la salud, dice que yo no paso a los 40 años, ya en antes de la vejez empezaba a los 70, primero decían que empezaba después de 30, después de 40, después de 50, después de 60, después de 70, y digo que estamos volviendo a los 30 años nuevamente. Ya empiezan los achaques, mientras no haya afectaciones que yo pude suspender, tenía un conversatorio, creo que hace como 3 semanas ya pactado contigo, pues, y se dieron situaciones que afectaron la salud mía, entonces, mientras no exista ningún impedimento así, de mi parte, encantado. Las personas que deseen unirse, escuchar estos temas, opinar, decirme que estoy equivocado, corregirme, yo les agradezco. O sea, les agradecería un montón porque es bueno saber que están atentos y que saben que yo tal vez estoy mintiendo. Y no hay ningún problema, Han. Estamos a las órdenes en lo que se pueda. Son temas largos, son extensos. Cuando tú estudias una materia específica, te das cuenta que es amplio, es súper amplio. Y es bonito porque hay colegas que te vienen y te traen casos y te dicen, ¿sabes qué, hermano? Hazte cargo tú de este caso. Y son casos complejos, que tú mismo has visto, que a mí me llaman justo en veces para casos complejos. Y gracias a Dios no ha hecho quedar mal al colega en lo que se ha podido. No hay ningún inconveniente, Han. Estoy a las órdenes. Si también la audiencia que tienes está dispuesta a seguirme escuchando mis conversaciones, estamos a las órdenes. Sí, porque hay temas que hay que tratar y estaría a las órdenes. No habría ningún Marco Antonio, ¿hay algún contacto que te pueda ubicar las personas? ¿Con un correo, algún número telefónico? Ah, yo pensé que me ibas a dar algún contacto de algún... A un caso, un cliente. Sí, estamos a las órdenes, pobre y humildemente, una pequeña oficinita aquí en Guayaquil. Atendemos a nivel nacional también, por si acaso, a empresas, brindamos la asesoría jurídico-laboral, le quitamos ese dolor de cabeza de los problemas laborales y los traemos a la oficina. Voy a dejar subido tu contacto aquí al chat. ¿Qué número o un correo para que te ubiquen? Y al trabajador también lo ayudamos en lo que se pueda para que pueda ir a dormir tranquilo y no piense que todo está perdido. Y el contacto que tenemos aquí es el número telefónico por WhatsApp, el 09 58 78 40 57. 09 58 78 40 57. Sí. Ya lo saben, amigos. Y el correo o Facebook personal mío es el ave.marcoantonio@. Perdona, por favor, Marco Antonio. ave.marcoantonio. Ok. @hotmail.com. Así sencillito. Hotmail.com. Sí. Ahí queda subido, amigos, los contactos telefónicos y correo electrónico del distinguido magíster Marco Antonio Misquiri. Marco Antonio, amigos televidentes, muchas gracias. Hasta la próxima. Muy amable por todo. Para mí es un gusto y también agradecer a las personas que han tenido la paciencia para escucharme todo este tiempo. Gracias. Por la invitación. Aquí te tenemos otro día. Muchas gracias. Gracias a ti.